Gracias por la presentación. Muy agradecida también por la invitación de parte de DAR, Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Soy coordinadora del programa Amazonía de DAR. DAR es una organización civil, sin fines de lucro, que promueve la gobernanza y la promoción de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. DAR hace seguimiento a diferentes proyectos extractivos, infraestructura, megaproyectos en la cuenca amazónica, da recomendaciones para la mejora de la gestión ambiental, promueve la protección de los derechos de los pueblos indígenas o de los defensores indígenas, y también hace promoción o seguimiento de inversiones de las instituciones financieras internacionales. Y nosotros hacemos seguimiento a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. El Acuerdo de Escazú es uno de esos tratados en que nosotros hemos participado desde el proceso de negociación que inició en el 2012. Nosotros nos incorporamos como organización representante desde el 2014, 2015, y hemos participado también en las negociaciones presenciales de este acuerdo que se han dado en diversas partes de América Latina, participación y coordinación con los representantes de los gobiernos de otros países. Por ello es que, ahora mi presentación se va a enfocar en lo que significa el Acuerdo de Escazú, su importancia, ¿no?, sus principales contenidos, y también les voy a comentar un poco sobre cómo se dio el proceso. Igual, si tienen preguntas, me las pueden hacer por el chat y yo igual las voy a ir contestando. Bueno, sí, para empezar, ¿no? La presentación tiene esta estructura, ¿no? Un poco sobre comentar el contexto actual, ¿no? De dónde parte el caso, la declaración de riesgo de medio ambiente y desarrollo. Luego voy a comentar un poco más a fondo los tres derechos principales del Acuerdo de Escazú, que es el acceso a la información, participación y justicia ambiental, y un cuarto pilar, que es la protección de las y los defensores ambientales. Luego voy a comentar un poco sobre el proceso de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú y por qué es importante que se firme y ratifique por los países en América Latina y el Caribe. Y luego, unas recomendaciones generales para promover el acceso a la información de DAR. Esa sería más o menos la estructura. Y el Acuerdo de Escazú, ¿no? O el proceso de ese acuerdo, más adelante voy a explicar, ¿no?, a detalle el acuerdo. Se enmarcó dentro de un proceso de muchos cambios en la región, ¿no?, de América Latina, donde primero han habido esfuerzos o avances separados, pero no suficientes, de promoción de mejores estándares en el acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, en diversas iniciativas tripartitas entre empresas, gobierno y sociedad civil. La iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, el EITI, que es una iniciativa internacional que se conformó más o menos en el 2005 y que también promueve el acceso a información, pero de las industrias extractivas, ¿no? Luego hay otra alianza que se llama Alianza del Gobierno Abierto, que también es una alianza internacional, ¿no?, compuesta por más de 70 países, que también promueve la participación, el acceso a la información y otros derechos para la mejora de los estados. Y bueno, y por último el Acuerdo de Escazú ahora, ¿no?, porque antes se llamaba Acuerdo Regional para el Acceso a la Información, Participación y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, pero que luego se denominó Acuerdo de Escazú porque fue aprobado en Escazú, en una localidad de Costa Rica, en el 2018. Bueno, también en la región se vivía una reducción de estándares, ¿no?, ambientales y sociales en los países, ¿no?, en todos los países de la región, que hasta ahora vienen siendo reducidos, ¿no? Vemos como
ha habido una flexibilización de las normas o marcos normativos de protección al medio ambiente o de los derechos, ¿no?, sociales, laborales, etcétera, de los países, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en los sistemas de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y que no solamente se haga acá en el Perú, por ejemplo, en el 2012 y 2013 con los llamados paquetazos ambientales, sino también se han producido en otros países como Colombia, Brasil, etcétera. Bueno, se incrementaron también, o ha habido un incremento de la criminalización de la protesta, ¿no? Violaciones a los derechos de los defensores, ¿no?, de la naturaleza y los derechos de las poblaciones locales relacionadas a las actividades extractivas y infraestructura, amenazas, ¿no? Y se han incrementado también los asesinatos a los defensores de la tierra, territorio y medio ambiente. Bueno, la región también ha vivido una gran amenaza de casos de corrupción asociados a grandes megaproyectos extractivos, como son por ejemplo el caso de Lava Jato, ¿no?, donde involucraron a diferentes funcionarios y gobiernos, por ejemplo en Perú y en otros países. También en ese marco se han producido un avance, ¿no?, desde las instituciones financieras internacionales para incentivar proyectos de infraestructura y de inversiones, y también se han producido o vienen produciéndose diferentes modificaciones a las salvaguardas de bancos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el CAF, entre otros. Bueno, por último quería mencionar que bueno, ahora vivimos una situación, ¿no?, de coronavirus en el mundo, y por ende también voy a hacer una vinculación entre el Acuerdo de Escazú y la importancia, por ejemplo, de información ambiental o información de salud. Ahora que muchos países, no sé si ustedes han estado leyendo, escuchando, que muchos países están recortando, ¿no?, el derecho de acceso a la información y las leyes de acceso a la información ahora en estos estados de emergencia y de aislamiento. Acá en Europa, en América Latina, etcétera, se ha visto en los últimos días, y bueno, desde sociedad civil creemos que justamente ahora, por ejemplo, cuando pase de repente el estado de emergencia en los diferentes países, podamos incidir más en la importancia de contar con marcos normativos de acceso a la información eficientes, de transparencia, ¿no? Y uno de estos marcos es el Acuerdo de Escazú. Ya. Y bueno, ¿de dónde nace el Acuerdo de Escazú? Bueno, en 1992 se originó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ¿no? Ahí se declararon 27 principios, ¿no?, donde los estados se comprometieron a promover diferentes derechos. El principio 10 se llamaba la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El principio 10 desarrollaba los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. En ese sentido, a partir del 2012, ¿no?, los países elaboraron una declaración sobre la aplicación de este principio 10 en América Latina y se comprometieron a discutir e iniciar un proceso de negociación de este acuerdo regional, ¿no? Entonces, se conformó una mesa directiva liderada por Chile y Costa Rica, y también por otros países que apoyaron este proceso al inicio, y de entre ellos estaba Perú. Esta mesa directiva inició las reglas iniciales, bueno, elaboró las reglas iniciales para el proceso de negociación, cual abordó cuáles iban a ser los mecanismos, ¿no?, a través, por ejemplo, de un mecanismo que se llamó el mecanismo público regional, y era este mecanismo el que iba, por ejemplo, a integrar todos los aportes de los interesados y de las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Este mecanismo público se aprobó finalmente en el 2014, y fueron diferentes representantes quienes fueron elegidos para expresar la voz de sociedad civil y público en general en la región. Se eligieron a 2 representantes principales y 4 suplentes, 3 mujeres y 3 hombres.
¿no? ¿Y qué es lo que dice el principio 10, ¿no? El principio 10 de la Declaración de Río dice lo siguiente, ¿no? El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso a adecuada información sobre medio ambiente, de que dispongan las autoridades públicas, incluye la información sobre los materiales y actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos, y finalmente se deberá proporcionar el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Entonces el principio 10 lo que indica es que los estados deberán comprometerse a obligaciones específicas en promover los 3 derechos fundamentales: el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, ¿no? Los estados se comprometieron desde el 2012 a iniciar este proceso en contribución a la democracia, al desarrollo sostenible y los derechos humanos, ¿no? Y con ello avanzar en una agenda común, ¿no?, sobre desarrollo sostenible, ahora Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a reconocer la multiculturalidad de los pueblos y la importancia de los defensores del medio ambiente, tierra y territorio. Bueno, luego de varios años de negociación, fueron arduas conversaciones entre sociedad civil, el gobierno. Ha sido como uno de los procesos catalogados como o sin precedentes de participación de la sociedad civil y del público. A nivel internacional, ningún otro acuerdo ha tenido ese nivel de participación de la sociedad civil, porque los representantes y el público en general podía asistir a las reuniones de negociación y pedir la palabra, y también que éstas fueran incluidas dentro de los representantes de los gobiernos, ¿no? Momentos en que los representantes de los gobiernos podían negociar directamente con sociedad civil sobre los artículos, ¿no?, de acceso a la información, participación, justicia, etc. Desde el inicio de lo que es el acuerdo, ¿no?, los principios, etc. Entonces, para el 2018 se aprobó ese acuerdo, fueron 24 países que lo aprobaron, en Costa Rica, en Escazú, y con el objetivo principal de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública, ¿no?, el acceso a la justicia, y la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, la contribución a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, ¿no? Si bien, como les mencionaba, el proceso de negociación del principio 10 tuvo bastante participación, principalmente de organizaciones de sociedad civil y también del público interesado, por ejemplo, donde se originaba cada negociación, ¿no? Por ejemplo, si se hacía en Santiago de Chile, si se hacía en República Dominicana, Panamá, etcétera, participaba el público, estaba abierto al público en general, pero, por ejemplo, tuvo límites de participación respecto a las organizaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Debido a que en realidad las organizaciones que participaban eran con recursos propios. Bien, fue, por ejemplo, los representantes del público tenían como representantes desde la CEPAL, que fue la organización que dirigió este proceso, tenían recursos para ellos, ¿no? Para las demás organizaciones como DAR y entre otras, nosotros participábamos con recursos propios. Entonces es por eso también que poblaciones en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas y sus representantes no tuvieron esta participación efectiva, ¿no? Sin embargo, sí hubieron momentos, ¿no?, con el apoyo de sociedad civil, sí hubieron reuniones donde estas organizaciones pudieron participar. Por ejemplo, en la negociación en Chile, en Santiago de Chile, que se originó en el 2017,
participó Ruth Buendía, ahí podemos ver una foto. Ruth Buendía es una lideresa del premio Goldman, que es muy reconocida a nivel internacional peruana, donde pudo participar en las negociaciones y dar y expresar las demandas de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con lo algunos de los principios que se han desarrollado son los siguientes, ¿no? El principio de igualdad, principio de no discriminación, principio de transparencia, principio de no regresión, de buena fe, preventivo, precautorio y principio de máxima publicidad. Y ya entrando a los pilares del acuerdo, como les mencionaba, está primero lo que es la promoción del acceso a la información y la generación de la divulgación de información ambiental, ¿no? Cada una tiene disposiciones específicas. Por ejemplo, en el caso de acceso a la información tiene 18 disposiciones, ¿no? Y en el caso de la generación y divulgación de información, 13, ¿no? En promoción del acceso a la información ambiental, tiene principalmente o promueve las obligaciones de los estados de generar una mayor accesibilidad a la información ambiental, ¿no? Facilidad para los grupos o personas en situación de vulnerabilidad, establece en qué causales sería la denegación, las condiciones aplicables para la entrega de la información, y establece también que los estados deberían promover mecanismos de revisión independientes, ¿no? Para el acceso a la información. En el caso del artículo 6, ¿no? Que es el artículo sobre generación y divulgación de información ambiental, lo que principalmente plantea el acuerdo es que se deben promover sistemas de información ambiental integrados, ¿no? La actualización o la elaboración de registros de emisiones y transferencias de contaminantes, un sistema de alerta temprana ante la amenaza a la salud pública o al medio ambiente, la facilidad para las personas o grupos en situación de vulnerabilidad de acceder a información ambiental. Además, promueve que los estados puedan elaborar un informe nacional sobre el estado del medio ambiente y un informe independiente de desempeño ambiental. Entonces, acá, por ejemplo, algunas disposiciones importantes, ¿no? Principalmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, que las he subrayado en rojo, ¿no? Por ejemplo, acá se indica que las partes, ¿no? Deben promover o garantizar que los pueblos indígenas, grupos étnicos reciban asistencia para formular las peticiones y las respuestas al acceso a la información, ¿no? O sea, está incorporando elementos interculturales. También que se debe promover que el acceso a esta información debe entregarse sin costo, ¿no? Para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, así como la reproducción y este envío. Y si es que existen los costos, estos pueden efectuarse, como les mencionaba, ¿no? Cuando la población o las personas se encuentren en circunstancias especiales. Establece que también la información debe ser reutilizable, procesable y estar en formatos accesibles. Y también que los estados tienen la obligación de garantizar la información relevante, como les mencionaba, en caso de amenaza inminente a la salud pública. Y esto se relaciona, por ejemplo, mucho con lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos por la pandemia del coronavirus, ¿no? Más aún ahora los estados deberían tener esta información sistematizada, digitalizada, sistemas de información donde se reporten o se sistematice cuáles son estas amenazas inminentes a la salud pública y que los ciudadanos puedan obtener esta información de manera transparente, ¿no? Bueno, luego el artículo 7 del acuerdo desarrolla la participación pública y el artículo 8 el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Y qué dice en resumen? O principalmente el acceso a la participación en decisiones ambientales, es que lo más innovador es que la participación debe garantizarse de manera temprana, ¿no? En los proyectos, actividades económicas, autorizaciones
ordenamiento del territorio, elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, ¿no? Desde, digamos, la planificación, ¿no? Desde la toma de decisión inicial, debe haber una participación desde los pueblos indígenas y también de los ciudadanos en esta construcción, por ejemplo, de políticas, planes, todo lo que sea vinculado al medio ambiente. Por ejemplo, en nuestro país no hay ninguna norma que establezca esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector hidrocarburos, electricidad, minería, etcétera, recién la participación se da una vez que ya se aprueba un contrato, ¿no? En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, no hay un proceso de participación ciudadana, por ejemplo, cuando Perupetro, que es la empresa que delimita los lotes petroleros, establece estos límites y llama a una negociación con las empresas, lo que se da ahora en nuestro país y lo que dice la ley es que se dan talleres informativos, ¿no? Son talleres donde la empresa y Perupetro van, por ejemplo, a la región, ¿no? Loreto, ¿no? Informa a la población de la empresa que se va a licitar un lote petrolero, etcétera, e informa de lo que se va a realizar en el territorio. Pero no hay un momento en que la población pueda indicar o decidir, bueno, yo no estoy de acuerdo, o demanden, ¿no? Que el proyecto se haga de una diferente forma, o se puedan incorporar las demandas de estas poblaciones dentro de este proceso. Recién cuando ya se aprueba, ¿no? El lote petrolero por el directorio, por ejemplo, de Perupetro, y luego esto se forma en un contrato, ¿no? Con la empresa, y la empresa ya adquiere o tiene un derecho, se le otorga el derecho a la empresa de poder iniciar operaciones, pero primero que se le haya aprobado la certificación ambiental, es cuando se inician procesos de participación ciudadana. Entonces, recién cuando se va a elaborar, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, es que se inician procesos de participación, pero eso no es una participación temprana, ahí ya la decisión está tomada, ¿no? Ya se ha hecho una decisión y ya se ha decidido qué empresa va a operar en el territorio. Entonces, por ejemplo, antes habían 3 momentos de participación ciudadana, ¿no? Primero, en la elaboración de los términos de referencia, ¿no? De un estudio de impacto ambiental. Luego, en el proceso de elaboración de un estudio de impacto ambiental. Esto es en el sector de hidrocarburos, para poner un ejemplo. Y luego ya, cuando se va a aprobar un estudio de impacto ambiental. Eran esos 3 momentos de participación. A raíz, como les mencionaba, de ese debilitamiento de las normas, ¿no? Ambientales del 2013, 2012, 2014, es que se elimina, por ejemplo, la participación o talleres participativos en la elaboración de los términos de referencia. ¿Por qué? Porque se aprueban términos de referencia comunes para los sectores, ¿no? Entonces hay términos de referencia para el sector hidrocarburos, términos de referencia porque antes lo que se hacía era elaborar sus términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, ¿no? Cuando se aprueban términos de referencia comunes es que se eliminan estos primeros talleres o audiencias de participación dentro de este inicial proceso. Además, se aprobaron, por ejemplo, en Perú, otras figuras como los instrumentos técnicos sustentatorios. No sé si también han escuchado esos instrumentos que han, en muchos casos, reemplazado los estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora son instrumentos que las empresas están utilizando para modificar, ¿no? Decisiones o componentes importantes de los proyectos, en vez de proponer un nuevo estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas acá en Perú iniciaron un proceso también de reflexión y hubo un discurso que se manejó, que indicaban, ¿no? Que los estudios de impacto ambiental duraban más de 3, 5 años, 7 años en aprobarse, que tenían muchas autorizaciones de parte de los sectores. Entonces se aprobaron esta nueva figura, ese nuevo instrumento de gestión ambiental, y por ejemplo, esta figura tampoco contempla procesos de participación ciudadana, ¿no? Bueno, entonces lo innovador de este acuerdo
que incorpora justamente la participación en los proyectos como una obligación de los estados. Además, también promueve la participación general en público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental. Para esto, por ejemplo, los estados tendrían que tener tal vez un presupuesto o un fondo público para promover la participación de organizaciones focalizadas en materia ambiental o de sus ciudadanos en negociaciones internacionales. También habla sobre procesos de consulta en asuntos ambientales. Esos no son los procesos de consulta previa dirigidos a los pueblos indígenas, sino procesos aparte de consulta ciudadana en temas ambientales. Y otro tema importante también es la participación ciudadana. Deberán incorporar variables, elementos, indicadores para involucrar a las personas o grupos también en situación de vulnerabilidad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Acá el respeto de los derechos colectivos en general, ¿no? El derecho a la consulta previa, el derecho al territorio, el derecho a la salud, etc. Entonces, en este derecho también se contempla el respeto a otros derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el caso del acceso a la justicia ambiental, a ver, quiero ver. Bueno, primero sigamos con, acá resaltado principalmente lo que les mencionaba, ¿no? Elementos innovadores, ¿no? Como esta participación en las etapas iniciales del proceso de toma de decisión, y también, por ejemplo, que la participación incorpore características sociales, culturales, económicas, geográficas y de género, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y el SENACE en Perú están incorporando componentes de género, por ejemplo, en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental, en temas de cambio climático, ¿no? Esto es algo inicial y que el acuerdo también propone, ¿no? Además, también el acuerdo propone una lista que no es restrictiva, pero es amplia, sobre la información ambiental que debe ser transparentada, ¿no? Por las autoridades públicas. Por ejemplo, la descripción del área de influencia de los proyectos, ¿no? Las características físicas y técnicas de cada proyecto, la descripción de impactos ambientales, etcétera. Y que esa información no sea información o sea informada de forma efectiva, comprensible y oportuna, ¿no? A través de medios apropiados, etcétera. Si bien esto es un poco amplio, lo que se trata es de que, por ejemplo, el propio Estado analice cuáles serían los medios más apropiados de poder difundir este tipo de información resumida, sistematizada, ¿no? Por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental a las organizaciones indígenas. Por ejemplo, no solo lo que hay ahora en Perú, como les mencionaba, son talleres y audiencias que en su mayoría funcionan como checklists, pero pueden utilizarse otros medios, ¿no? No sé, spots radiales y otro tipo de instrumentos que las propias autoridades deberían de promover, ¿no? Bueno, también acá indican que el Estado debe promover la valoración, ¿no? Del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes divisiones y saberes, ¿no? Y eso también es importante porque muchas organizaciones indígenas ahora en el Perú están demandando que en muchos proyectos se debe incorporar, ¿no? La valoración y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas en diferentes, ¿no? Las diferentes expresiones que ellos tienen que se deben incorporar en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Luego, también indica que el Estado garantizará el respeto de su legislación nacional y de obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, lo que les mencionaba, ¿no? No es restrictivo porque si bien dice que es sus obligaciones internacionales y por ejemplo hay estados que de repente no han ratificado el convenio 169, entonces, ¿qué es lo que pasa con esos estados, no? Pero, ¿qué es lo que sucede con estos estados que de repente, no sé, no tienen en parte de sus obligaciones nacionales derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Acá lo que dice
el acuerdo de Escazú es que como este es un acuerdo, ¿no?, de un estándar regional, así los estados, por ejemplo, no hayan firmado o ratificado otros acuerdos relacionados a los pueblos indígenas, también tienen la obligación de respetar estos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acuerdo y, eh, que ya entraría en vigor y que sería obligación para los estados de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero claro, primero para que entre en vigor, y eso también les estaba por explicar, necesita la ratificación de 11 países de la región, y hasta el momento solamente se ha ratificado 8 países, ¿no? Bueno, en el caso del acceso a la justicia en asuntos ambientales, acá el acuerdo propone también otras medidas principales, ¿no? Por ejemplo, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir de parte del público en general, la promoción de medidas cautelares y provisionales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente, ¿no? Propone también mecanismos de reparación, restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica. Promueve mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas. El uso también de interpretación o de traducción de idiomas distintos a las oficiales en los procesos judiciales y administrativos. Y en general, como les mencionaba, también propone, al igual que los otros derechos, que hay una especial atención para grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, entonces, acá está en este gráfico cómo es que se visiona la justicia ambiental general dentro del acuerdo. No tiene 4 aspectos: el constitucional, el administrativo, el civil y el penal. Dentro del penal se encuentran los delitos ambientales, civil, están los procesos de indemnización, constitucional, procedimientos de defensa constitucional, y administrativa, procedimientos sancionadores y denuncias ambientales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más propone este acuerdo para garantizar el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Acá hay 5 elementos. ¿Cuáles son las garantías, las vías, los órganos y procedimientos, las medidas, ¿no? Para facilitar el acceso a la justicia, y qué otras acciones se deben tomar para fortalecer el derecho al acceso a la justicia ambiental, ¿no? Acá también he subrayado en rojo lo que creemos que es lo más innovador de este acuerdo, ¿no? Si bien, por ejemplo, Perú ha estado avanzando, no sé si ustedes también tienen conocimiento, en promover un sistema, ¿no? De justicia ambiental más fortalecido, ¿no? A través de un nuevo pacto que se firmó en el 2018 entre justicia y diversas organizaciones de la sociedad civil, que es el Pacto de Madre de Dios, que promueve justicia ambiental y donde se incorpora muchos de los principios del Acuerdo de Escazú y muchas de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, como por ejemplo la creación de un observatorio de justicia ambiental, ¿no? Que sería un problema, ¿no?, que integraría las diversas autoridades en materia de justicia, ¿no?, ambiental. Entonces, eso es solo para poner un ejemplo, pero ¿qué es lo que dice el acuerdo? ¿No? Que propone mecanismos efectivos, oportunos, públicos y transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, ¿no? También la posibilidad de, bueno, como les mencionaba, de prevenir, ¿no?, los daños al medio ambiente, de que el Estado debe promover mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas. No sé si también ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, pero en general el Poder Judicial, los poderes judiciales son aparatos, ¿no?, que tienen mucha carga judicial, y por ende tienden los procesos a ser muy lentos, ¿no? Entonces lo que propone este acuerdo es que el Estado debe
proponer mecanismos para que las decisiones judiciales y administrativas, por ejemplo, de incumplimiento de las empresas, puedan cumplirse oportunamente, ¿no? Igual todos los mecanismos en caso de que haya daños al medio ambiente, pero no solamente al medio ambiente, sino a la salud de las personas, ¿no? Y por ejemplo, a la afectación cultural y económica también de las poblaciones de situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, también propone, como les mencionaba, estos mecanismos de sistematización, ¿no? Y el Observatorio de Justicia Ambiental que está planteando el Poder Judicial sería, por ejemplo, uno de estos mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas en materia ambiental. Acá también se propone, ¿no?, el uso de idiomas, por ejemplo, para los procesos judiciales. Y eso está muy ligado, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero muchos de los procesos, cuando pasó lo de Bagua en el 2008, muchos de los líderes indígenas aún siguen o tienen procesos, ¿no?, judiciales. Y una de las trabas es que la justicia ordinaria pues está, ¿no?, en idioma castellano, y no hay, ¿no?, el uso de otros idiomas en estos procesos, ¿no? Entonces lo que plantea innovador el acuerdo es que también oprime, ¿no?, la traducción de estos idiomas, o traductores indígenas, por ejemplo, oficiales, que tiene el Ministerio de Cultura, también puedan intervenir en estos procesos, ¿no? Atender también las necesidades de estas personas en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita. Eso también es un elemento innovador del acuerdo, que por ejemplo nosotros no tenemos una justicia gratuita, ¿no? Todo, en realidad, los procesos judiciales cuestan, y lo que propone el acuerdo es que para estas personas la justicia sea gratuita, ¿no? Y bueno, y el cuarto pilar, que es muy importante y que se ha considerado como un hito, ¿no?, para la democracia ambiental, es que el acuerdo incorpora un artículo para los defensores en derechos humanos ambientales, las personas defensoras. El acuerdo tiene un símil en Europa, que es el acuerdo de Aarhus, que por ejemplo no tiene este elemento. Entonces ese acuerdo es innovador porque ningún otro acuerdo en materia de derechos humanos ambientales incorpora la protección a las y los defensoras en asuntos ambientales, ¿no? ¿Qué es lo que dice principalmente acá? Que los estados deben implementar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales, ¿no? Medidas apropiadas, efectivas, oportunas para prevenir, investigar, sancionar los ataques, las amenazas, las intimidaciones a los defensores ambientales. O sea, todo lo que están viviendo ahorita los diversos líderes por proteger y defender el medio ambiente y sus territorios, los estados deberían o tienen el reto de a través de medidas, ¿no?, efectivas. Por ejemplo, en Perú hay algunos avances, ¿no? Desde la aprobación del Plan de Derechos Humanos en el 2018, me parece, eh, se ha elaborado un protocolo, ¿no?, de protección de los defensores en derechos humanos, que el año pasado fue bastante criticado por el Congreso. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, se hacía una clasificación de los diferentes defensores en materia de derechos humanos, defensores indígenas, las mujeres, etcétera, no. Entonces ha habido, muchas de las empresas se oponen, por ejemplo, a que hay una clasificación de defensores ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, ¿no?, indican de que por qué tendrían que tener derechos especiales, ¿no? Pero si nosotros vemos la realidad, estas personas son las más asesinadas en el mundo, ¿no? Diferentes estudios, por ejemplo, como de Global Witness o de Frontline Defenders, que son dos organizaciones internacionales,
especializadas en materia de derechos humanos han venido elaborando informes desde hace varios años, del 2012 más o menos, donde indican que más del 60%, 60, entre 60 y 70% de los defensores de derechos humanos que son asesinados en el mundo son pueblos indígenas, ¿no? Y que igualmente más del 60, entre 60 y 70% de estas personas se encuentran en América Latina y el Caribe. Entonces nuestra región es la región donde más se asesinan a estas personas, ¿no? Es una de las regiones más letales para ellos, ¿no? Entonces, por eso es que este acuerdo es innovador, ¿no? Porque por primera vez frente a ese problema, ¿no? Que venimos afrontando en diferentes países. Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Brasil. Por ejemplo, Brasil ahorita es el país que más. Brasil y Colombia son los dos países que están en el pico, ¿no? De muertes. Si se han registrado, estos informes registraron alrededor de 300 personas. En Brasil y en Colombia hay alrededor de 100, ¿no? Entonces, es bastante preocupante esta situación. Y peor, por ejemplo, aún con la entrada del gobierno de Bolsonaro. Entonces, ¿qué es lo que dice específicamente este artículo, que es el artículo 9 del acuerdo? Dice que, bueno, cada parte deberá garantizar, ¿no?, un entorno propicio y seguro, y que deberán garantizar este entorno propicio a través de acciones para que estas personas no puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, ¿no? Además, reconoce, ¿no?, todos los derechos de estas personas, y además los estados deberán tomar medidas apropiadas, ¿no?, y oportunas para, como les mencionaba, prevenir, investigar y sancionar todo tipo de ataques, amenazas, ¿no? Yo no sé, ahorita acabo de ver la hora y me he pasado más de la media hora. No sé si tienen preguntas sobre hasta ahorita esto. Si no, puedo seguir avanzando. No sé si igual si tienen preguntas pueden hacérmelas ahorita. Dice, el Observatorio de Justicia Ambiental tiene un formato descentralizado. Sería poco aprovechable que tenga una sede principal en Lima cuando los impactos ambientales más relevantes están en las provincias. Existe certificación de correspondencia de las elecciones de datos que ya, si bien existen lineamientos generales de estos acuerdos, Perú ha desarrollado legislaciones propias. Ya. A ver, sobre la primera pregunta. Sí, el observatorio todavía no se ha implementado. Está en programación. Hubo un primer piloto que se trabajó en el 2018 y en el 2019, que sí se integraba en la información descentralizada, ¿no? Lo que sucede es que recién en el 2018, por ejemplo, se implementó el primer juzgado de materia ambiental especializado en Madre de Dios, ¿no? Se pensaba también implementar en Loreto y en otras zonas, regiones amazónicas. Entonces, por ejemplo, el Pacto de Madre de Dios tiene una mesa, ¿no?, que es la mesa del pacto, que sesiona supuestamente en un periodo determinado, no sé, trimestral, bimensual, y que esto lo dirige el Poder Judicial. Entonces, estas mesas del Pacto de Madre de Dios también tienen la disposición de crearse en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, se creó en Loreto, pero también tengo entendido que también se creó en San Martín, y que también iba a crearse en Tarapoto y en otras regiones, ¿no? Igual. Entonces, lo que él estaba planteando es que a través de estas mesas y estos juzgados especializados en materia ambiental, toda la información ambiental que se pudiera recabar de las regiones pudiera ser alimentado dentro de esa plataforma, ¿no? No, pues el Código Penal no tiene agresiones de asesinato que sufren los defensores ambientales, no, porque esa categoría es nueva, ¿no? Es reciente. Lo que
lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, primero es yendo paso a paso, ¿no? Primero se ha hecho este protocolo, ¿no?, de protección a los defensores, y donde se ha establecido niveles de tipificación de agresiones, ¿no? Creo que todavía falta desarrollar más, por ejemplo, por tipo de defensor, ¿no? Pero ya se tiene establecido diferentes niveles de agresiones, ¿no? Agresión a la salud, agresión física, etcétera. Y la forma de que el Estado va a atacar esta violencia, ¿no? Luego, existen lineamientos generales de estos acuerdos y Perú ha desarrollado, supongo que se refiere al acuerdo de Escazú, o no, no sé si a qué acuerdo, pero ya, sobre el acuerdo de Escazú, no, lo que sucede es que Perú ha firmado este acuerdo recién en septiembre del 2018. Entonces, el acuerdo se aprobó en marzo del 2018 y desde septiembre del 2018 tiene 2 años para que los países lo puedan firmar y ratificar. O sea, hasta septiembre del 2020, ¿no? El acuerdo recién cumple 2 años y en ese periodo todos los estados de América Latina que deseen firmarlo o ratificarlo tienen la oportunidad de hacerlo. Porque recién, si bien el acuerdo se firmó en marzo, fue depositado recién en Naciones Unidas en septiembre del 2018. Entonces, a partir de ahí ocurren 2 años para que inicie este proceso, ¿no? Y primero lo firma el Poder Ejecutivo, ¿no? Eso sucede con tratados en derechos humanos. Y luego los parlamentos tienen la obligación de ratificarlo si es que lo quieren ratificar. Y en el caso del Acuerdo de Escazú, se necesita 11 ratificaciones para que esto entre en vigor, o sea, para que recién los estados lo puedan implementar o para que recién sea una obligación para la región. O sea, mientras no se cumplan con 11 ratificaciones, eso no va a ser una obligación a nivel de la región. O sea, que ahorita todavía ningún gobierno viene implementando realmente el acuerdo, pero eso no quita que cada gobierno incorpore o pueda incorporar dentro de sus normas lo que dice la disposición. El judicial está avanzando con ciertos temas a pesar de que esto no se haya ratificado por el gobierno aún. Los países que lo han ratificado son Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, ¿no? Entonces todavía faltan 3 países más para que el acuerdo entre en vigor. Sí, yo no sé si hay otra pregunta más, si no sigo con este último punto, que era el punto sobre cuáles son los beneficios, ¿no?, de ratificar el acuerdo por Perú. Yo solamente les quería comentar que mientras el proceso de firma del Perú lo condujo el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ahí el Ministerio del Ambiente recabó diferentes opiniones de sociedad civil, percepciones, informes, o sea, hubo un trabajo muy coordinado con sociedad civil y fue de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Para ello, por ejemplo, se recogieron opiniones de los diferentes sectores para que finalmente el gobierno no pudiera firmar este acuerdo, y el representante que lo hizo fue la ministra del Ambiente en el 2018, ¿no? Ahora, después de esa firma, lo que se inicia es un proceso de ratificación, y ese proceso de ratificación lo dirige el Congreso. Pero antes de eso, una vez firmado el acuerdo, lo que hace el Poder Ejecutivo es trasladar al Congreso un proyecto de ley, ¿no?, para
ratificar el acuerdo, o sea, que está lo que indique que Perú ratifique y se adhiera a ese acuerdo. Ese proceso lo dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Nosotros también participamos en ese proceso a través de opiniones técnicas y los diferentes sectores. Y lo que hizo finalmente el ministerio fue enviar un expediente al Congreso de la República en agosto del año pasado, ¿no? Fue un expediente favorable al Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores para que esto fuera discutido, ¿no? O sea, esta discusión ya se encuentra dentro del Congreso, claro. Pero luego el Congreso cerró, ¿no? El Congreso peruano, y supuestamente ahora en marzo, ¿no? Sesionaba nuevamente, y el acuerdo iba a ser uno de los puntos de agenda, por ejemplo, dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, como vemos, la situación ahora ha cambiado y tal vez no sea una prioridad, ¿no? Pero desde la sociedad civil tenemos la confianza que luego se puedan retomar esas discusiones dentro del Congreso, ¿no? Para que a septiembre de este año, al menos Perú pueda ser uno de los países que ratifique ese importante instrumento. Bueno, entonces, ¿cuál es el principal beneficio para nuestro país de firmar el acuerdo? Bueno, uno de los principales beneficios, como les mencionaba, es que el acuerdo tiene disposiciones específicas y claras para la protección de las y los defensores ambientales en América Latina, ¿no? Como les mencionaba, acá hay unas cifras y diversas noticias que 200, 300 ambientalistas son asesinados al año. ¿No? Bueno, y esto se encuentra ligado con otros instrumentos también que Perú tiene, ¿no? Como les mencionaba, el Plan de Derechos Humanos, el Pacto de Madre de Dios, ¿no? Además es vital también para la situación de las mujeres indígenas defensoras, que son las mujeres que viven con mayores impactos diferenciados por diferentes actividades como las actividades extractivas, ¿no? Además, el acuerdo reconoce, ¿no? También dentro de sus principios el enfoque de género, ¿no? Y la importancia de la mujer como un grupo principal en el desarrollo sostenible. Este acuerdo también ha sido reconocido por diferentes instancias internacionales como la ONU, la CIDH, y además por diferentes relatores, ¿no? Especiales desde las Naciones Unidas, ¿no? Como el relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente, ¿no? El relator de libertad de expresión de la CIDH, o el relator de libertad de asociación también de la ONU, ¿no? Entonces, hay un marco internacional de órganos y relatorías que están promoviendo que América Latina puedan sus países firmar y ratificar este acuerdo para que entre de una vez en vigor, ¿no? Entonces el Perú sería como uno de esos países líderes, ¿no? En promover gobernanza ambiental. Otro elemento, ¿no? importante es que el acuerdo se centra bastante en las facilidades para las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. Como les mencionaba, en todo el acuerdo y en los 3 derechos, hay una especial atención para estas personas, ¿no? Y para promover facilidades y mecanismos en estos 3 derechos, ¿no? Además, también reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los mecanismos innovadores en el acceso a la justicia, como les mencionaba, como la traducción a idiomas distintos a los oficiales, la asistencia técnica y gratuita, el uso o la participación de intérpretes específicos. Y además, esto
esto es suma importancia porque, como saben también, si han leído o han visto también, por ejemplo, reportes de la Defensoría del Pueblo u otras noticias, es que la mayoría de los conflictos en el Perú son socioambientales, ¿no? Entre 60 igual por ciento, 70% en los últimos años de los conflictos sociales que suceden en el país son de carácter socioambiental y se manifiestan principalmente en zonas de proyectos sustantivos de infraestructura donde habitan pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, como la Amazonía. Entonces, con este acuerdo se podría atacar, ¿no?, uno de estos problemas que es la conflictividad social a través de los diferentes mecanismos que se puedan plantear. Por otro lado, uno de los beneficios también es que el acuerdo incorpora este tema que no les había mencionado, que es los principios rectores en empresas y derechos humanos, ¿no? Las Naciones Unidas han elaborado una serie de lineamientos de respeto de las empresas a los derechos humanos, que estos son los principios rectores, se llaman, ¿no? Entonces, estos principios rectores determinan una serie de obligaciones para las empresas y para los estados para la protección de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que dice estos principios, ¿no? Los estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio o jurisdicción por terceros, incluidas a las empresas, ¿no? Esto ha sido incorporado, esas discusiones han sido incorporadas dentro del acuerdo y, por ejemplo, en el artículo 6 de información ambiental, el mismo acuerdo indica que los estados deben tomar medidas necesarias para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, ¿no?, en particular a la relativa a sus operaciones y a los posibles riesgos y efectos en la salud humana y al medio ambiente. Eso quiere decir que también promueve que las empresas privadas puedan brindar información ambiental. Por ejemplo, nuestra legislación, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y otra legislación en hidrocarburos, electricidad, etcétera, no incorpora que las entidades privadas puedan brindar ese tipo de información. Entonces eso también es un elemento innovador y primordial y que es una demanda también de las poblaciones locales. Además, también lo que dice el acuerdo es que los estados tienen la obligación de incentivar a las empresas públicas y privadas a elaborar informes de sostenibilidad, ¿no?, que reflejen su desempeño social y ambiental. Esto también es innovador porque, como les mencionaba, nuestras leyes solamente son para el sector público, no incorporan el sector privado. Entonces, eso también es una medida interesante, ¿no? Y por último, cómo también se incorporan los principios de derechos de empresas y derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Perú establece en el lineamiento 5 de su Plan Nacional de Derechos Humanos la elaboración de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Este plan de acción, por ejemplo, ahorita está contemplando la participación indígena. Este plan de acción reconoce a los defensores en derechos humanos, reconoce a los defensores ambientales indígenas. También ha habido una discusión para reconocer los principios del Acuerdo de Escazú, ¿no? Estos planes los ha dirigido el Ministerio de Justicia y también concuerdan con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Eso quiere decir que hay un match, ¿no?, un cruce, donde se puede reforzar ese acuerdo y se puede reforzar ya normativa propia existente que nosotros tenemos o iniciativas existentes, ¿no?, que tenemos. Bueno, y finalmente, desde DAR nosotros venimos haciendo seguimiento, ¿no?, a diferentes normas y iniciativas vinculadas a la promoción del acceso a la información ambiental, porque creemos que es una principal debilidad que tiene nuestro Estado, ¿no?, de cómo acceder a esta información oportuna, ¿no?, de manera intercultural, y que pueda servir para los procesos de toma de decisión de las poblaciones, de los pueblos indígenas, de los ciudadanos.
y también cómo es que ello nos puede seguir para generar una mejor gobernanza, ¿no?, en el territorio. Entonces, en el caso de este derecho, nosotros creemos, ¿no?, que debe el gobierno, no solamente con el acuerdo de Escazú, y si es que no se logra rectificar o si se logra rectificar, el Estado ya debería promover, ¿no?, el acceso a la información y participación desde el inicio, como les mencionaba, desde la planificación de la aprobación de licitaciones y concesiones de los proyectos extractivos, ¿no? Además, el acceso a información ambiental como a la línea de base, ¿no?, de los proyectos para la toma de decisiones, de los contratos o aprobación de los estudios de impacto ambiental por la población afectada. También que que haya una participación en todo el proceso del estudio de impacto ambiental, en los procesos de fiscalización y monitoreo de esas obligaciones, ¿no? Una participación efectiva y constante, y que haya transparencia y acceso a la información en los pagos ambientales y sociales, ¿no? En cualquier tipo de pago social y ambiental que hagan las empresas, como por ejemplo en la reparación, la compensación, ¿no?, a la población local, los gastos o los pagos que hacen por contaminación, la indemnización de daños ambientales, o por ejemplo, los gastos que hacen por el aporte a la regulación ambiental que le hacen al organismo de fiscalización ambiental, OEFA, ¿no? Entonces hay una serie de información, ¿no?, que está, si bien no se ha restringido porque la ley no lo indica, pero no se encuentra, ¿no? O sea, los ciudadanos no la conocen, entonces es necesario poder transparentar eso en diferentes mecanismos y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado del proceso de consulta, ¿no? Que no haya, que se cumple el principio de no regresividad de esos derechos, y sin el hostigamiento a los defensores ambientales, ¿no?, que existen en nuestro país. Bueno, eso es todo. Yo no sé si hay otras preguntas. Sí, Magíster, bueno, en principio muchas gracias por su disponibilidad y por esta excelente ponencia. Bueno, iniciaríamos de repente con la última ronda de preguntas. Yo tengo dos, por mientras los chicos van escribiendo de repente algunas de sus preguntas. Mencionó reiteradamente que estos acuerdos estaban dirigidos principalmente, bueno, o en su mayoría, a lo que son las comunidades vulnerables, pero ¿qué característica tendría que tener una comunidad para que se la pueda considerar vulnerable? Ya, sí, eso es una importante pregunta, porque eso también fue una de las discusiones, ¿no?, que se tuvo dentro del acuerdo, cómo se considera una población vulnerable, ¿no? Y lo que dice el acuerdo en general es bastante amplio. Dice el acuerdo que cada estado va a determinar, ¿no?, quiénes son esas personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el acuerdo se mencionaron diferentes, ¿no? Pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, el grupo LTGB, etcétera, ¿no? Se hizo un listado amplio, pero al final y creo que sí está mencionado, por ejemplo, en las notas del acuerdo, en las actas, etcétera. Sin embargo, ya para su aplicación, el Estado es quien debería definir a estas personas. Y por ejemplo, desde Perú ya hay un avance respecto a esto, ¿no? Como les mencionaba, el Plan de Derechos Humanos identifica a estas personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y uno de estos grupos son los pueblos indígenas. Ahora, no identifica comunidades o qué comunidades no, sino se supone que nuestro país, por ejemplo, tiene una base de datos, ¿no?, de pueblos indígenas que la construye el Ministerio de Cultura. Entonces, si el Perú ha definido que los pueblos indígenas son estas personas en situación de vulnerabilidad, y existe esta base de datos de pueblos indígenas, o sea, de todos los pueblos indígenas, son todos estos pueblos indígenas, las organizaciones, federaciones y comunidades que pertenecen a esos pueblos que serían
catalogados como población en situación de vulnerabilidad. Entonces no debería haber una distinción, no sé, si alguien se reconoce como Machigenga o alguien se reconoce como Macet, etcétera, y necesita información y va a la municipalidad o al gobierno regional, entonces estos mecanismos se deberían aplicar para ellos, ¿no? Por ejemplo, si enfrentan un proceso judicial y es considerado un líder indígena parte de un pueblo específico, entonces debe tener estos mecanismos que les mencionaba, ¿no? Intérpretes, gratuidad, etcétera. Muchas gracias, Magíster. Tengo una consulta adicional. Así como mencionaba que, bueno, el Perú estaba trabajando en este acuerdo a nivel de poder ejecutivo, legislativo, y faltaban 3 naciones que todavía se necesitan para que esto sea obligatorio y que a mi parecer de repente podría ser muy bueno que se desarrolle lo más antes posible. ¿Existe conocimiento de que otras naciones lo están desarrollando? Me parece que, por ejemplo, Bolivia, Chile, Colombia no están incluidas en la lista que mencionó. Ya, no, Bolivia sí es uno de los países que lo ha ratificado. No lo he puesto. Ah, Ay, sí, sí está Bolivia. O sea, Bolivia ya lo ratificó, ya depositó la firma en las Naciones Unidas, pero por ejemplo otros países de Sudamérica, sí. Bueno, Argentina ya cuenta con un proyecto de ley, Ecuador también ya lo ratificó, no está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, Ecuador también lo ha ratificado, recién ahora en marzo. Eh, ¿Quién más? Bueno, Costa Rica también tiene un proyecto de ley que está en el Congreso. Eh, en el caso de Colombia, recién lo firmó en diciembre del 2019. Brasil también lo ha firmado. Eh, y, por ejemplo, otros países como Honduras, Jamaica, Santa Lucía, Paraguay, etcétera, hay países que todavía están en un proceso de discusión interna, ¿no? Que no han habido mayores avances. Pero, como les mencionaba, por ejemplo, Colombia fue un país que participó mucho en las negociaciones, ¿no? O sea, fue un país que más o menos lideró las discusiones, y Chile también, pero a pesar de eso Chile o sea, sus autoridades no quieren firmarlo, no tienen una posición contraria al acuerdo, no hay mucha presión del sector empresarial y no ha dado avances en ello, ¿no? Ni de firma ni de ratificación. En el caso de Colombia ha sido un esfuerzo de sociedad civil, ¿no? Con la población afrodescendiente, los jóvenes, eh, los ciudadanos que han protestado, han habido grandes protestas, ¿no? En los últimos meses, donde uno de los temas de las protestas ha sido el tema ambiental, ¿no? Y se puso como principal demanda la firma del Acuerdo de Escazú, porque ni siquiera Colombia lo había firmado. Entonces, recién en diciembre el Poder Ejecutivo ha firmado esto. Se espera que ahora, o se esperaba, que en estos meses pudiera enviar un proyecto de ley al Congreso. Y en eso estaban, ¿no? En la elaboración de este proyecto de ley, así como lo que sucedió en Perú. Pero bueno, por ese tema de coronavirus ha habido una paralización, ¿no? De las actividades. Lo mismo sucede en Santa Lucía y en República Dominicana y Honduras, que también eran países donde se estaba avanzando en incidencia, ¿no? A nivel del Poder Ejecutivo, y que, bueno, por esa situación muchos países, bueno, están enfocados en otro, ¿no? En esta situación, ¿no? De la pandemia. muchas gracias, Magíster. Me parece que hay una pregunta más en el chat.
Sí, ¿cuáles serían los resultados de este acuerdo en los países que lo ratificaron? ¿O es demasiado temprano para ver los resultados e indicadores? Sí, también una buena pregunta, ¿no? Creo que, claro, es un proceso largo, ¿no? Porque, claro, tú lo ratificas y en realidad no puedes ver resultados a corto plazo y a mediano plazo, ¿no? Creo que estos resultados se van a ver a largo plazo, ¿no? Porque primero, si el gobierno, si el Parlamento lo ratifica, el Estado tiene que implementar primero una cierta institucionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la autoridad que va a dirigir la implementación de este acuerdo. ¿Cuál es esa autoridad? Se supone que acá en Perú es la autoridad ambiental, el Ministerio del Ambiente. Entonces, para eso tiene que haber un sistema de articulación con las demás entidades que van a participar en la aplicación de este acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si es justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? La misma policía, etcétera. O sea, hay diversos actores que participan en la aplicación de este acuerdo, ¿no? Si es, por ejemplo, temas de participación con pueblos indígenas, entonces ahí está el Ministerio de Cultura, pero también puede participar el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Entonces, es un acuerdo transversal donde diversas instituciones públicas van a tener que participar para que este acuerdo pueda ser implementado efectivamente. Ahora nosotros no estamos desde cero, ¿no? La Perú tiene ya avances y tiene una legislación también en transparencia, en participación, que puede ser más avanzada que otros países y, y que más bien el tercer pilar de justicia sería el pilar que faltaría más reforzar, ¿no? Y como les mencionaba, poder incorporar estas disposiciones innovadoras que no contienen nuestro marco normativo en participación o en información ambiental, ¿no? Eh, Otras instituciones como la Defensoría, la UEFA, el CERFOR, ya están empezando a abordar lineamientos para poder abordar cómo sería la implementación del Acuerdo de Escazú en sus entidades, ¿no? Entonces yo creo que los resultados se van a ver una vez que ya haya este sistema implementado y que las entidades públicas tengan claras, ¿no?, las disposiciones, y entonces ahí podríamos ver si efectivamente se puede, por ejemplo, apoyar a la reducción de los conflictos ambientales, a la reducción de los asesinatos, las persecuciones, el hostigamiento a los defensores, una mayor protección, ¿no? O sea, como cualquier norma nacional, podemos tener la norma, pero lo importante es la aplicación, ¿no? Y cómo es que realmente se va a aplicar esto a nivel nacional. Perfecto, Magíster. Me parece que hay una repregunta del mismo chico que consultó sobre eso. Y en ese caso, la aplicación de este acuerdo en el Perú, ¿en qué sistema nacional se podría encontrar? ¿O es necesario crear un nuevo? Ya, lo que sucede es que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de información ambiental, nosotros ya tenemos un sistema de información ambiental y lo que se tendría que hacer es alimentar este sistema o incorporar las nuevas disposiciones de ese sistema para que este sistema de información ambiental contenga las disposiciones del acuerdo, ¿no? Y la autoridad para ello que debe dirigir ese proceso es el Ministerio del Ambiente. E integrar otros sistemas de información que tiene, por ejemplo, la OEFA, el ANA, el SENACE, y cómo poder integrar todo esto en una sola plataforma. Eso es lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, si ustedes entran al sistema de información ambiental, el CINIA, a nivel nacional, ya se puede ingresar, aunque todavía tengo entendido que están actualizando, con información de otras plataformas de las demás entidades públicas que tienen información ambiental, ¿no? Entonces la idea es que
en cada derecho puede haber esta articulación adecuada entre las diferentes entidades públicas. No es que solamente va a haber un sistema para todo el acuerdo, sino que el Ministerio del Ambiente como entidad articuladora, ¿no?, puede articular, pero por ejemplo en el caso de justicia, el Ministerio del Ambiente va a participar, pero es el sistema de justicia el que tiene que aplicar todas las disposiciones del acuerdo. Entonces va a ser no solamente el Poder Judicial, sino el Ministerio Público también, que van a tener que coordinar con otros operadores de justicia, con las fiscalías, ¿no?, con los juzgados, con la Policía Nacional, etcétera, para que o sea, nuestro marco judicial pueda incorporar las disposiciones del Acuerdo de Escazú en el tema de justicia ambiental, ¿no?